Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el verano de 1988, en un rincón olvidado del desierto de Sonora, una jauría de perros mestizos libró una guerra imposible para salvar a su amo de las garras de la noche. El hombre sobrevivió, pero enterró la verdad junto a los cuerpos de sus leales defensores, sabiendo que el mundo jamás lo creería. El aire olía a ozono, a pelo mojado y a la sangre de un enemigo que no era de este mundo. 30 años después, unas máquinas están a punto de cavar donde no deben, sin saber que la bestia que aquella manada hirió no huyó para morir, huyó para multiplicarse. El sol de Sonora cae a plomo sobre la tierra agrietada, un castigo diario que Héctor, a sus 78 años, ya no siente en la piel, sino en los huesos. Su rancho es una mancha de adobe y madera reseca, en medio de una planicie que se extiende hasta tocar las faldas de unas colinas rocosas, tan viejas que parecen los dientes rotos de un animal prehistórico. Cada mañana, sus manos, un mapa de arrugas y callosidades, repiten los mismos gestos aprendidos desde la infancia: revisar los cercos, bombear agua del pozo, sentarse en el porche a mirar la nada. Vive en un silencio autoimpuesto, una penitencia por una sola noche de 1988 que le robó todo menos la vida. Sus únicos compañeros son los fantasmas de una jauría leal y el eco de ladridos que solo él puede escuchar. El recuerdo no es de un combate heroico, sino del terror de ser un testigo impotente, un hombre salvado por el sacrificio de sus animales. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La soledad del rancho es un ente físico, palpable en el aire que vibra con el calor del mediodía y en el frío que se cuela por las rendijas de la casa cuando cae la noche. La propiedad, herencia de su padre, es más una tumba que un hogar, un custodio de secretos enterrados bajo el polvo. La casa de adobe, con sus muros gruesos, mantiene el fresco durante el día, pero en la oscuridad se convierte en una caja de resonancia para los susurros del viento y los crujidos de la madera. Vieja, el granero, a unos metros de distancia, permanece con la puerta cerrada con un candado oxidado, no para proteger lo que hay dentro, sino para contener las imágenes que su memoria proyecta sobre sus paredes. Héctor se mueve por estos espacios con la lentitud de un hombre que camina sobre un suelo sagrado y profanado a la vez. Cada paso una conmemoración del horror que presenció. Su rutina es un ancla que lo mantiene atado al presente, una defensa contra la marea de recuerdos que amenaza con ahogarlo cada vez que cierra los ojos. El café de la mañana, amargo y espeso, la caminata por el perímetro del terreno, siguiendo los mismos senderos que sus botas han marcado durante décadas. La comida del mediodía, casi siempre lo mismo, consumida en un silencio absoluto en la cocina, donde el único sonido es el zumbido de alguna mosca solitaria. No hay radio, no hay televisión. El mundo exterior llega a él a través de las visitas esporádicas de su nieto, un muchacho de la ciudad que no entiende el lenguaje de la tierra y ve el rancho no como un legado, sino como un activo financiero. Cada gesto de Héctor es deliberado, pesado, como si el simple acto de vivir requiriera un esfuerzo monumental. La ausencia de los perros es la herida más profunda. Donde antes había un torbellino de ladridos y colas que se agitaban a su llegada, ahora solo hay un silencio que acusa. Cierra los ojos y puede verlos. A Sombra, el líder negro y silencioso; a Canelo, el mestizo de color rojizo, con una lealtad feroz; a la manada entera, una familia que él mismo crió. Eran más que simples animales de trabajo. Eran su barrera contra la inmensidad del desierto y por una noche su escudo contra algo que desafiaba toda explicación. Ahora, el espacio que ocupaban en el patio, bajo la sombra del mezquite, se siente vacío, maldito. Héctor evita mirar esa zona, pero su mente siempre regresa allí, al lugar donde la lealtad animal se enfrentó a una pesadilla ancestral y pagó el precio más alto por ello. El aislamiento lo ha convertido en una figura casi mítica para los pocos vecinos que viven a kilómetros de distancia. El viejo del rancho seco, el que no habla con nadie, no saben que su silencio no es por misantropía, sino por protección. Hablar de esa noche sería como abrir una puerta que ha mantenido cerrada con cerrojo durante más de 30 años. Sería invitar a la incredulidad, a la burla y, lo que es peor, a la posibilidad de que la historia fuera tomada en serio y alguien decidiera ir a buscar pruebas. Y Héctor sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que hay cosas que deben permanecer enterradas. La tierra de Sonora
guarda muchos secretos, y el que se esconde en su propiedad no es uno que deba ser desvelado por la curiosidad o la codicia de los hombres. El paisaje mismo parece cómplice de su secreto. Durante el día, los espejismos creados por el calor deforman el horizonte, haciendo que lo real parezca ilusorio y lo imposible, plausible. Las formas de las colinas cambian, las distancias se vuelven inciertas. Es una tierra que juega con la percepción, que te hace dudar de lo que ven tus propios ojos. Por la noche, la transformación es total. La oscuridad es tan completa, tan absoluta, que borra el mundo. El silencio se vuelve un zumbido en los oídos, una presión que hace que cualquier sonido repentino, el aullido de un coyote, el batir de alas de un ave nocturna, suene como una explosión. Es un escenario perfecto para que el horror se manifieste, un lugar donde las leyes de la razón parecen suspendidas y la oscuridad esconde mucho más que la simple ausencia de luz. Las viejas leyendas de la región, que su abuela le contaba en susurros, ahora resuenan en su memoria con una claridad aterradora. Historias de cambiapieles, de criaturas que acechaban en la noche, de hombres que no eran hombres. Para su generación eran solo cuentos de viejos, supersticiones de un México rural que la modernidad estaba dejando atrás. Él mismo se había burlado de ellas. Pero después de esa noche de 1988, las historias dejaron de ser cuentos, se convirtieron en un manual de supervivencia, en la única explicación posible para lo que había visto. Comprendió que el mundo moderno, con su ciencia y su lógica, era solo una fina capa de barniz sobre una realidad mucho más antigua y salvaje, una realidad que a veces se resquebraja y deja salir a sus monstruos. La visita de su nieto, hace una semana, fue la piedra que rompió la calma estancada de su vida. El muchacho, con sus planes y sus proyectos, habló de una compañía minera, de estudios de suelo, de la oportunidad de vender la tierra por una suma que aseguraría su futuro. Héctor escuchó en silencio, pero cada palabra era como una pala cavando en la tumba que había jurado proteger. La idea de máquinas perforando el suelo, de extraños removiendo la tierra donde yacen los restos de su manada y la sangre de la criatura, le provocó un pánico frío. La promesa de silencio que se hizo a sí mismo ya no parecía un acto de protección, sino una cobardía. El peso de estos 30 años de mutismo se volvió insoportable. Entiende ahora que su deber no terminó esa noche. Sobrevivir no fue una victoria, fue una sentencia, la sentencia de recordar, de cargar con el conocimiento. Y con la llegada de la compañía minera, ese conocimiento se ha convertido en una responsabilidad. No puede permitir que otros, inocentes y arrogantes en su ignorancia, despierten lo que duerme bajo sus pies. No se trata de proteger su tierra como propiedad, sino de proteger al mundo de lo que su tierra esconde. El silencio no ha sanado su alma, solo ha permitido que el miedo eche raíces más profundas. Y ahora, con el tiempo en su contra, sabe que tiene que hablar, aunque nadie le crea. Tiene que convertirse en el guardián de una memoria que nadie pidió y que todos han olvidado. Al atardecer, cuando el cielo se tiñe de colores violentos, Héctor se sienta en el porche, no para admirar la belleza, sino para vigilar. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escudriñan el horizonte, buscando un movimiento, una sombra que no debería estar ahí. Siente el peso de la decisión en su pecho, una mezcla de terror y liberación. Va a romper el pacto de silencio que hizo con los muertos. Va a contar la historia de la noche en que el infierno se desató en su patio, la noche en que sus perros le enseñaron el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio. Lo hace no por él, sino por ellos, para que su muerte no haya sido en vano. Y lo hace como una advertencia, porque sabe que en el desierto de Sonora hay hambres que nunca mueren. El recuerdo comienza, como lo hacen todas las catástrofes, de una forma sutil, casi insignificante. Una vaca. La encontró una mañana de julio de 1988 junto al cerco norte. No había sido devorada. Su cuerpo estaba intacto, pero extrañamente flácido, como un costal vacío. Al acercarse, notó la verdadera aberración, 2 pequeñas punciones en el cuello y la ausencia total de sangre. La tierra alrededor estaba seca, sin una sola mancha. No había huellas de depredadores ni señales de lucha. La cerca de alambre de púas no estaba rota. Era un enigma silencioso y macabro bajo el sol implacable. Héctor, un hombre práctico de 40 y tantos años en aquel entonces, lo atribuyó a pumas, o quizás a algún ladrón desesperado y supersticioso, pero una astilla de inquietud se le clavó en la mente, una sensación de que las leyes de la naturaleza
se habían torcido ligeramente en su propiedad. Fueron sus perros quienes supieron la verdad desde el principio. La jauría, normalmente ruidosa y territorial, se sumió en un silencio tenso. Dejaron de ladrarle a los coyotes. Por las noches, en lugar de dormir repartidos por el patio, se agrupaban en una formación compacta frente a la casa, todos mirando en la misma dirección, hacia la oscuridad insondable que se tragaba las colinas. Sombra, su líder, un animal negro y astuto, pasaba horas inmóvil, con las orejas erguidas y un gruñido bajo y constante vibrando en su pecho. No era un gruñido de agresión, sino de un miedo profundo y contenido. Observaba algo que Héctor no podía ver, una presencia que el aire de la noche traía hasta sus sensibles narices. La calma del rancho se había evaporado, reemplazada por una vigilia ansiosa y silenciosa. Una semana después encontró otra vaca en las mismas condiciones, mismo método, misma ausencia de sangre y de pistas. El misterio se estaba convirtiendo en un patrón, y la inquietud de Héctor se transformó en un miedo frío y reptante. La explicación del puma ya no se sostenía. Ningún felino caza de esa manera. Empezó a sentirse observado. Durante sus rondas diurnas, una sensación de ser vigilado desde las colinas lo acompañaba constantemente. El viento parecía traer consigo un olor extraño, un aroma almizclado y vagamente metálico que se pegaba a la parte posterior de su garganta. El rancho, su hogar, su refugio, se estaba convirtiendo en el territorio de caza de Minda, algo desconocido, y él estaba atrapado en medio de él, sintiéndose cada vez más como una presa en lugar del dueño. La noche perdió su familiaridad. Héctor comenzó a atrancar la puerta con una viga de madera y a dormir con la escopeta cargada al lado de la cama. Cada crujido de la casa, cada aullido lejano del viento, lo ponía en alerta. Su mente racional luchaba una batalla perdida contra el instinto primordial que le erizaba el vello de la nuca. Se levantaba varias veces durante la noche para mirar por la ventana, esperando ver algo, casi deseándolo, para poder ponerle un rostro al terror que lo consumía. Pero solo veía la oscuridad, una negrura tan densa que parecía tener peso y sustancia. Y afuera, en el patio, sus perros mantenían su guardia silenciosa, una delgada línea de defensa entre su hogar y lo que sea que acechara más allá de la luz del porche. El conflicto interno lo estaba desgastando. Durante el día, bajo la lógica implacable del sol, intentaba convencerse de que todo tenía una explicación. Quizás eran cuatreros con métodos extraños o algún animal enfermo, pero al caer la noche, la lógica se disolvía junto con la luz. El miedo ancestral, el que vive en las historias de viejos y en los rincones oscuros del alma humana, tomaba el control. Sentía la culpa de no poder proteger a su ganado y un terror creciente de que la amenaza no se detuviera en los animales. La tensión se manifestaba físicamente, una presión constante en el pecho, la mandíbula siempre apretada, el sueño ligero y plagado de pesadillas de sombras alargadas y ojos que brillaban en la oscuridad. Estaba solo, enfrentando una amenaza que no podía nombrar. El primer indicio de que no estaba loco llegó a través de un vecino, un ranchero llamado Eladio que vivía a varios kilómetros al este. Se lo encontró en el pueblo, comprando provisiones. Eladio, un hombre parco y serio, le contó con voz baja y nerviosa que había visto algo la noche anterior cerca de su corral. Describió a un hombre alto, demasiado alto y delgado, moviéndose entre el ganado. Cuando le gritó, la figura se giró y lo miró. No pudo distinguir su rostro, pero vio sus ojos brillar a la luz de la luna. Y luego desapareció. No corrió, simplemente se desvaneció en la oscuridad con una velocidad que, según Eladio, no era de este mundo. El corazón de Héctor martilleó contra sus costillas. El miedo ya no era una sospecha, tenía una forma. La descripción de Eladio, aunque vaga, encajaba con las pesadillas que habían comenzado a atormentar a Héctor. Una figura humanoide, pero equivocada en sus proporciones, miembros largos y delgados, una altura imposible. La historia del vecino solidificó el terror, dándole una credibilidad que lo hacía aún más insoportable. Ya no era una amenaza fantasma, era algo real, visto por otros ojos. Regresó a su rancho con un nuevo nivel de pavor. El sentimiento de estar siendo cazado se intensificó. Ahora, al mirar hacia las colinas, no solo sentía una presencia, sino que casi podía ver la silueta alta y esquelética recortada contra el cielo estrellado, observándolo, esperando. La soledad de su rancho se convirtió en una trampa mortal. La culpa comenzó a roerlo. ¿Debía advertir a otros? ¿Y qué les diría? ¿Que un hombre alto y sobrenaturalmente rápido estaba matando ganado? ¿Lo tomarían por loco o por borracho? El silencio de la comunidad rural era una ley no escrita. Cada quien lidiaba con sus propios problemas
y sus propios demonios. Hablar de algo así era invitar al ostracismo, pero el silencio también se sentía como una complicidad. Si esa cosa estaba ahí fuera, ¿quién sería su próxima víctima? La pregunta lo atormentaba durante las largas horas de vigilia nocturna. Estaba atrapado entre el miedo al ridículo y el miedo a que su inacción tuviera consecuencias fatales para alguien más, una carga que ningún hombre debería llevar solo. El gatillo final, el que transformó el miedo en una certeza de guerra inminente, fue la noticia que llegó 2 días después. El hijo de uno de los jornaleros de un rancho al otro lado de las colinas había desaparecido. Un niño de 8 años se había alejado de su casa al atardecer para buscar una cabra perdida y simplemente no regresó. La noticia corrió como la pólvora por la región, un susurro de pánico que rompió la monotonía del desierto. Las autoridades llegaron desde la cabecera municipal, organizaron cuadrillas de búsqueda, peinaron las colinas y los arroyos secos durante un día entero. No encontraron nada, ni un rastro, ni un zapato, ni un trozo de ropa. La tierra se lo había tragado. La conclusión oficial fue la que todos esperaban y nadie creía del todo. El niño se había perdido en el desierto, víctima de la deshidratación o de los animales salvajes. Un trágico accidente. Pero Héctor, al escuchar el veredicto, sintió una náusea helada en el estómago. Sabía que no había sido un accidente. Sabía que no fueron los coyotes ni las serpientes. Fue la criatura alta y de ojos brillantes. Había escalado en su cacería. Ya no se conformaba con el ganado. Su territorio de caza se había expandido para incluir lo más vulnerable, lo más inocente. El horror ya no era una amenaza abstracta contra su propiedad, sino una abominación que devoraba niños y estaba peligrosamente cerca de su hogar. El comportamiento de sus perros se volvió frenético. Ya no mantenían una vigilia silenciosa, ahora emitían un coro constante de gruñidos bajos y ansiosos. Se negaban a acercarse al granero o a las partes más alejadas del patio, formaban un muro protector y tembloroso alrededor de la casa, moviéndose como una sola entidad, sus cuerpos tensos y sus ojos fijos en la oscuridad. Sombra parecía haber envejecido años en cuestión de días. Su pelaje negro se erizaba a la menor brisa, y un gruñido gutural no abandonaba su garganta. Eran soldados en una guerra invisible, percibiendo un enemigo cuya sola presencia era suficiente para aterrorizar a criaturas cuyo linaje descendía directamente de los lobos. Héctor confiaba en su instinto más que en sus propios ojos. Revivirlo ahora a sus 78 años no disminuye el terror. La memoria es tan vívida que puede sentir el aire pesado y cargado de ozono de aquella noche que se acercaba. Puede oler el miedo en el sudor de su propia piel, un olor agrio y animal. Puede sentir la madera áspera de la culata de la escopeta en sus manos sudorosas. El trauma no es una historia que se cuenta, es una habitación en la que se entra una y otra vez. Su cuerpo de anciano reacciona al recuerdo de su cuerpo de hombre joven. El corazón se acelera, la respiración se acorta. La impotencia que sintió entonces regresa con toda su fuerza. La impotencia de saber que el mal existe, que tiene hambre y que se acerca a tu puerta. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto era una semilla que nunca había dejado de crecer en su mente. Durante 30 años, se había preguntado, ¿la hirió lo suficiente? ¿Huyó para morir en algún barranco oculto? ¿O solo para lamerse las heridas y esperar? La noticia de la compañía minera, con sus planes de perforar y dinamitar la tierra, había hecho que esa semilla germinara en un pánico absoluto. La idea de que pudieran perturbar su letargo, o peor aún, liberar algo que se había reproducido en las profundidades de la tierra, era una pesadilla que superaba incluso el recuerdo de la noche original. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. Estaba dormido y estaban a punto de despertarlo. Comprendió entonces que su silencio había sido un error. Protegerse del ridículo o del dolor de recordar no era nada comparado con el riesgo de permitir que la historia se repitiera. La desaparición de aquel niño pesaba sobre su conciencia como una deuda de sangre. No había hablado entonces y un niño había pagado el precio. No cometería el mismo error 2 veces. El miedo a hablar era ahora menor que el miedo a lo que su silencio podría costar. La culpa se convirtió en un catalizador, una fuerza que lo empujaba a superar el trauma y a enfrentar la verdad, por horrible que fuera. Tenía que honrar a sus perros y al niño perdido. Tenía que advertirles. La creciente tensión de aquellos días de 1988
regresa a él como una fiebre. Puede recordar la forma en que el aire se sentía espeso, cargado de electricidad estática, como si la atmósfera misma supiera lo que estaba por suceder. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte esa tarde, oscuras y pesadas, prometiendo una tormenta que el desierto rara vez veía. No era una promesa de alivio, sino un presagio. La oscuridad llegaría más temprano esa noche, amparada por la tormenta. Sería una oscuridad más profunda, más ruidosa, perfecta para que una criatura de las sombras realizara su asalto final. Héctor miró al cielo y supo, con una certeza absoluta, que esa noche vendría por él. El despertar del pasado no es un acto voluntario, es una invasión. Los recuerdos de 1988 no son imágenes borrosas por el tiempo, son fragmentos de vidrio afilados incrustados en su mente. Cada vez que parpadea, ve los ojos de sombra, llenos de un coraje desesperado. Escucha el primer sonido de madera astillándose en el granero. Siente la primera gota de lluvia fría en su rostro, mientras mira por la ventana hacia una pesadilla que se materializa en su propio patio. El viejo Héctor se agarra a los brazos de su silla, su respiración es un silbido. El narrador de la historia se está desvaneciendo y el hombre, atrapado en el terror de esa noche, está tomando su lugar. La tormenta de 1988 está a punto de desatarse de nuevo. La memoria de esa noche no llega en orden, sino en una ráfaga de sensaciones violentas. Comienza con el sonido. Primero, el viento, un aullido bajo que fue creciendo hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Luego la lluvia, no como gotas, sino como láminas de agua que se estrellaban contra el techo de lámina, un tamborileo ensordecedor. Y entonces la luz se fue. La única bombilla del porche parpadeó y murió, sumiendo el rancho en una oscuridad instantánea y absoluta. En ese vacío de luz y exceso de ruido, cualquier sentido de la orientación desapareció. Héctor se sintió como en el fondo del océano, aplastado por la presión de la tormenta. Era una oscuridad que no solo ocultaba el mundo, sino que parecía parir sus propias criaturas. Fue en medio de ese caos sonoro que escuchó algo que no pertenecía a la tormenta, un crujido seco y violento proveniente del granero, el sonido de madera gruesa partiéndose. No fue el viento gime y empuja, no astilla una viga de mezquite como si fuera una rama seca. El corazón de Héctor dio un vuelco, era una prueba de fuerza, una declaración. Lo que sea que estuviera ahí fuera, no estaba simplemente acechando, estaba midiendo sus defensas, mostrando su poder. Sus perros, que hasta ese momento habían estado gimiendo de forma inquieta dentro de la casa, se callaron de repente. Un silencio cargado de una tensión mortal se apoderó de ellos. Se levantaron al unísono, un solo músculo tenso de pelaje y dientes, y se dirigieron a la puerta. Héctor se arrastró hasta la ventana, apartando la cortina con un dedo tembloroso. El mundo exterior era un torbellino de lluvia y negrura. No se veía nada. Esperó, conteniendo la respiración, rezando para que fuera su imaginación un truco de la tormenta, y entonces un relámpago desgarró el cielo. Por un segundo, el patio se iluminó con una luz blanca y fantasmal, y lo vio. La imagen se quemó en su retina para siempre. Una figura de pie junto al granero, alta, imposiblemente alta y delgada. Sus miembros eran largos y desproporcionados. Sus articulaciones se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía un rostro discernible, solo una silueta de pesadilla recortada contra la furia de la tormentada. Era la forma de un hombre, pero vaciada de toda humanidad. Antes de que el trueno sacudiera la casa, antes de que Héctor pudiera siquiera gritar, la puerta estalló hacia adentro. No por la criatura, sino por sus perros. Liderados por Sombra, la jauría explotó hacia la noche, y la lluvia, una ola de furia y lealtad suicida. No hubo vacilación, no hubo un solo ladrido de miedo, solo gruñidos de combate, el sonido de una docena de cuerpos lanzándose de cabeza hacia el horror. Vio a Sombra, un borrón negro en la penumbra, saltar directamente hacia la base de la figura alta. Fue el acto más valiente y más estúpido que Héctor había presenciado jamás. Sus perros, su única familia, habían elegido enfrentarse a una abominación para protegerlo, y él estaba atrapado detrás de un cristal, como un espectador cobarde. La batalla se convirtió en una cacofonía infernal, una mezcla de los sonidos de la tormenta y los de la masacre. Escuchaba los gruñidos furiosos de sus perros, el sonido húmedo de los cuerpos chocando en el lodo, y por encima de todo, un chillido agudo e inhumano, un sonido que rasgaba el aire
y que no podía provenir de la garganta de ningún animal conocido. Era un sonido de ira y dolor, el grito de un depredador que no esperaba que su presa se defendiera. Cada relámpago le ofrecía un cuadro horrible y fugaz, una maraña de cuerpos, la silueta alta moviéndose con una velocidad antinatural, un perro siendo arrojado por el aire como si fuera un muñeco de trapo, y él no podía hacer nada, solo mirar y escuchar cómo morían sus protectores. El silencio institucional en ese momento fue absoluto y aterrador. No había nadie a quien llamar. La línea telefónica, si es que aún funcionaba, habría sido inútil. ¿Qué diría? ¿Un monstruo está matando a mis perros en mi patio? La policía tardaría horas en llegar si es que llegaban. Estaba completamente solo, aislado por la distancia y la tormenta, enfrentando un horror que el mundo civilizado ni siquiera consideraba posible. Las leyendas de los cambiapieles ya no eran cuentos, eran la única realidad. El resto del mundo dormía, ignorante de la batalla que se libraba en ese pequeño rincón de Minas Gerais. Sonora, una guerra tan antigua como el miedo mismo, librada entre una abominación y una manada de perros mestizos. El horror se fue acumulando con cada sonido. Reconoció el aullido de dolor agudo de Canelo, su perro rojizo, cortado abruptamente. Luego, un silencio donde antes había un coro de ladridos, una señal de que sus filas estaban disminuyendo. Se sentía como si le estuvieran arrancando partes de su propio cuerpo, una por una. La culpa era un veneno que le quemaba el estómago. Se había quedado adentro, a salvo, mientras ellos morían por él. El instinto de supervivencia que lo había mantenido paralizado ahora luchaba contra una oleada de rabia y vergüenza. Ya no podía ser un testigo. Prefería morir en el lodo con sus perros que vivir con el recuerdo de haberse escondido mientras ellos luchaban su batalla. La decisión fue instantánea. Una reacción visceral. Agarró la escopeta, la vieja Winchester que su padre le había enseñado a usar. Sus manos no temblaban, estaban frías y firmes. Abrió la caja de cartuchos, metiendo 2 de ellos en la recámara con un movimiento mecánico. El sonido metálico y satisfactorio del arma al cerrarse fue el primer acto de desafío contra el caos de la noche. Ya no era una presa acorralada, se convirtió en un cazador, un vengador. El miedo seguía ahí, un nudo helado en sus entrañas, pero ahora estaba cubierto por una capa de furia justiciera. Iba a salir y enfrentar a la cosa, por sus perros, por el niño desaparecido, por su propia alma. Abrió la puerta y la tormenta lo golpeó en la cara. El viento le robó el aliento, y la lluvia lo cegó. El patio era un campo de batalla anegado. El olor era insoportable, una mezcla de lodo, ozono, pelo mojado y el hedor dulce y metálico de la sangre fresca. Dio un paso afuera, el lodo succionando sus botas. Un relámpago iluminó la escena completa. La criatura estaba en el centro, con 2 de sus últimos perros todavía aferrados a sus piernas. Pudo verla con más claridad. Su piel era de un blanco, pálido, casi traslúcido, estirada sobre una musculatura fibrosa y antinatural. Mechones de pelo negro y grueso le crecían en parches, y sus ojos reflejaban la luz con una inteligencia fría y hambrienta. La criatura se deshizo de uno de los perros con una patada que sonó como un hueso rompiéndose. Solo quedaba Sombra, el líder, aferrado a uno de los tobillos de la criatura con la tenacidad de la muerte. La cosa bajó una de sus largas manos, con dedos que terminaban en garras negras y curvas para arrancárselo. En ese momento, Sombra soltó el tobillo y en un último acto de sacrificio heroico, saltó y mordió la rodilla de la criatura, justo en la extraña articulación que se doblaba hacia atrás. La criatura chilló de dolor y sorpresa, su equilibrio roto por un instante. Fue un segundo, un solo segundo que Sombra le compró con su vida, un segundo que Héctor no iba a desperdiciar. Levantó la escopeta, el cañón encontrando el torso pálido de la criatura. No apuntó a la cabeza. Era un blanco demasiado pequeño y móvil. Apuntó al centro de la masa. Sus manos, que habían temblado de miedo, ahora estaban tan firmes como la roca. El mundo se redujo a ese único punto de mira. El rugido de la tormenta, el dolor de sus pérdidas, todo se desvaneció. Solo existían él, su arma, y la abominación que había invadido su mundo. Apretó el gatillo. El retroceso lo golpeó en el hombro como un martillo, y el estallido del disparo fue un sonido aún más violento que el del trueno. El impacto fue visible incluso en la penumbra. Un agujero oscuro floreció en el pecho de la criatura, y un rocío de algo oscuro y espeso salpicó el lodo. La cosa se tambaleó hacia atrás, soltando a Sombra. Abrió su boca en un chillido silencioso, un gesto de agonía que el viento se llevó. Por un momento se quedó inmóvil, como si no pudiera comprender lo que había sucedido. Luego,
con una velocidad que desafiaba sus heridas, se dio la vuelta y se lanzó hacia la oscuridad de las colinas, cojeando, visiblemente de la pierna que Sombra había herido. Se movía de forma errática, herida pero viva, y luego desapareció. El silencio que quedó fue más aterrador que el ruido. La tormenta seguía rugiendo, pero la batalla había terminado. Héctor se quedó de pie, bajo la lluvia, con la escopeta humeante en sus manos. El patio estaba sembrado con los cuerpos de sus perros. Se acercó a Sombra. El perro negro y valiente todavía respiraba, pero apenas. Levantó la cabeza para mirarlo una última vez, y un pequeño gemido escapó de su garganta. Héctor se arrodilló en el lodo, sin importarle la lluvia ni el frío, y sostuvo la cabeza de su amigo mientras la vida se le escapaba. Lloró, no como un hombre, sino como un animal herido, un aullido de dolor y pérdida dirigido a la tormenta. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un mundo lavado y brutalmente silencioso. El aire estaba limpio y el cielo era de un azul doloroso. El patio era un desastre de lodo y escombros, y cuerpos, uno por uno. Envolvió a sus perros en viejos costales de arpillera. Cavó una fosa común detrás del granero, en la única tierra lo suficientemente blanda después de la lluvia. Fue el trabajo más duro de su vida. Cada palada de tierra era un adiós, un reconocimiento de su sacrificio y de su propio fracaso para protegerlos. Enterró con ellos la verdad de lo que había sucedido esa noche. El mundo no debía saber. La tumba de sus perros se convirtió también en la tumba de su historia. La tormenta había borrado casi toda la evidencia. No había huellas de la criatura, solo un desorden de pisadas de perro y botas en el lodo revuelto. Pero Héctor encontró pruebas, profundas marcas de garras en la madera del granero, como si un oso se hubiera afilado las uñas en él, pero las marcas eran demasiado estrechas y afiladas. Encontró un mechón de pelo negro, grueso y áspero como el de un jabalí, enganchado en un alambre de púas del cerco por donde había huido. Recogió estas pruebas, no para mostrarlas, sino para guardarlas. Eran el ancla que lo mantenía atado a la realidad de esa noche, la prueba de que no se había vuelto loco. Su propio cuerpo era un registro del horror. Aunque no había sido herido físicamente en la batalla, algo dentro de él se había roto para siempre. El trauma se instaló en sus células, en la forma en que su corazón saltaba con cada ruido inesperado, en las pesadillas que lo visitarían por el resto de su vida. El silencio que eligió guardar se convirtió en una carga física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Se convirtió en el guardián de un secreto horrible, un veterano de una guerra no declarada de la que nadie más sabía y en la que él era el único sobreviviente humano. La victoria de haber sobrevivido se sentía exactamente como una derrota. El recuerdo de los ojos de la criatura es lo que más lo atormenta. No eran los ojos de un animal salvaje, impulsado únicamente por el instinto y el hambre. Había una inteligencia allí, una astucia fría y calculadora. Lo había estado observando, estudiando su rancho, sus defensas, esperando el momento perfecto para atacar. No era solo un depredador, era un enemigo. Esta comprensión era quizás la parte más aterradora de todas. No se había enfrentado a un simple monstruo, sino a una forma de vida alienígena y malévola con la que compartía, a su pesar, este rincón del mundo, y saber que seguía ahí fuera, herida pero viva, era una verdad con la que tendría que aprender a dormir cada noche. Y así, la memoria del horror original se cierra, no con una resolución, sino con una pregunta que ha envenenado su existencia durante 3 décadas. ¿Volverá? Cada noche, al mirar hacia las colinas, se lo pregunta. Cada vez que el viento aúlla de cierta manera, su cuerpo se tensa esperando escuchar ese chillido inhumano. Ha vivido como un centinela en un puesto fronterizo olvidado, vigilando a un enemigo que quizás nunca regrese, o que quizás ha estado esperando pacientemente todo este tiempo. El silencio no le trajo paz, solo un armisticio tenso, y ahora con la amenaza de las máquinas mineras, teme que la tregua esté a punto de romperse de la manera más violenta posible. Movido por una urgencia que no sentía en décadas, Héctor se levanta de su silla en el porche. La culpa por su silencio y el terror ante la inminente profanación de su tierra se han fusionado en una resolución de acero. Ya no es un simple custodio de un recuerdo, es un soldado llamado de vuelta al servicio por una guerra que nunca terminó. Su misión ya no es recordar, es actuar. Debe detener a la compañía minera. No sabe cómo, pero la obligación moral de hacerlo es tan poderosa, tan ineludible, como lo fue el instinto de sus perros aquella noche. El sacrificio de su manada le exige este último acto de lealtad. No permitirá que la tierra que guarda sus huesos y su valor sea removida para saciar la codicia de hombres que no saben sobre qué están parados. El primer obstáculo no es un monstruo,
sino su propia sangre. Su nieto, Marcos, llega al día siguiente con planos y una sonrisa de suficiencia. Héctor lo enfrenta en el porche, el mismo lugar donde ha pasado años rumiando su pasado. Intenta explicarlo sin parecer un demente. Habla de la tierra, de que hay lugares que no deben ser perturbados, que hay secretos en esas colinas. Su voz, normalmente baja y monótona, tiembla con una intensidad que Marcos nunca ha visto. Le pide, le ruega que detenga los trabajos, no por el valor sentimental del rancho, sino por un peligro que no puede nombrar. Es el lenguaje de un guardián, no el de un propietario. La reacción de Marcos es una pared de condescendencia y preocupación. Ve a su abuelo no como un profeta, sino como un anciano senil que se aferra a un pedazo de tierra inútil. Le habla de la oportunidad económica, del progreso, de un futuro asegurado para la familia. Cada palabra de Marcos es una pala de tierra arrojada sobre la tumba del secreto de Héctor. La brecha generacional entre ellos es un abismo insalvable. Para Marcos, la tierra es un recurso. Para Héctor es un sarcófago. La frustración y la impotencia hacen que a Héctor le tiemblen las manos. El mundo moderno, con su lógica de ganancias y pérdidas, es sordo al lenguaje ancestral del miedo. Acorralado por la incredulidad de su nieto, Héctor comete el acto que juró nunca hacer. Cuenta la historia, con frases entrecortadas. Con la mirada perdida en las colinas, describe la noche de la tormenta, la criatura, la batalla de sus perros. No es una narración coherente, sino un vómito de imágenes traumáticas. Marcos lo escucha en silencio, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una expresión de profunda lástima. No cree ni una palabra. Piensa que la soledad y la vejez finalmente han quebrado la mente de su abuelo. En lugar de miedo, en sus ojos solo hay una triste determinación de proteger al viejo de sí mismo, asegurándose de que la venta de la tierra se complete. La burocracia se presenta como un enemigo tan formidable como la criatura. Marcos le explica con una paciencia forzada que todo está hecho. Los contratos están firmados, los permisos están en trámite, los estudios geológicos iniciales comenzarán en una semana. La maquinaria del progreso ya está en movimiento y no puede ser detenida por las fantasías de un anciano. Héctor siente el peso aplastante de sus 78 años. Es un hombre de un tiempo pasado, armado con una escopeta y una verdad increíble, enfrentado a un sistema de abogados, corporaciones y documentos legales que no comprende y contra el que no tiene poder alguno. Su impotencia es total. Si el mundo no va a creerle, tendrá que encontrar pruebas irrefutables. Sabe que debe actuar rápido, se prepara para salir a buscar, para recorrer el territorio de caza de la criatura, pero su propio cuerpo se ha convertido en una jaula. Las rodillas le duelen con cada paso, la espalda se queja con un dolor sordo y la respiración le falta al menor esfuerzo. El hombre de 40 y tantos que luchó en Minonis, el lodo ha sido reemplazado por un anciano frágil. La ironía es cruel. Ahora que tiene la voluntad de luchar, le faltan las fuerzas. Cada paso es un recordatorio de su propia mortalidad y del tiempo que se le acaba. La búsqueda de pruebas se convierte en una carrera desesperada contra su propio deterioro físico. Comienza su investigación en el granero. La puerta, reparada hace mucho tiempo, todavía muestra las cicatrices de las garras bajo la pintura nueva. Luego camina hasta el cerco norte, donde encontró la primera vaca. El alambre de púas es nuevo, pero los postes de madera son los mismos. Toca la madera, intentando sentir un eco del pasado. Finalmente, se dirige al lugar detrás del granero, donde una ligera depresión en el terreno marca la tumba sin nombre de su manada. Se quita el sombrero, su rostro una máscara de dolor. No está investigando un misterio, está reviviendo su propia crucifixión. Cada lugar es una estación de su vía crucis personal, un recordatorio del precio que se pagó por su vida. Su solitaria peregrinación es interrumpida por el sonido de un motor. Una camioneta pick-up con el logo de la compañía minera, se acerca por el camino de tierra. De ella baja una mujer joven, de unos 30 años, con botas de trabajo y una tablet en la mano. Se presenta como Elena, una de las geólogas encargadas del estudio preliminar. Su presencia es una profanación, la vanguardia del ejército invasor. La mira con una hostilidad apenas disimulada. Ella, ajena al drama, le sonríe profesionalmente y le explica que solo está haciendo un reconocimiento inicial del terreno. Para ella es un trabajo, para él es el principio del fin. Decide aventurarse más lejos, hacia las colinas rocosas donde la criatura huyó herida, lugares que ha evitado durante 30 años. Sigue un viejo arroyo seco, sus botas resbalando en la grava suelta. El sol lo castiga sin piedad. Después de una hora de caminata agotadora,
encuentra algo. En un recodo protegido del viento, un parche de lodo seco, preservado de la última lluvia de hace meses, muestra una huella. No es de un coyote, ni de un venado, ni de un puma. Es una huella grande, de 3 dedos largos y delgados, con una clara impresión de una garra al final de cada uno. Es idéntica a las que vio en el lodo de su patio aquella noche. Un escalofrío helado recorre su espalda a pesar del calor. No está muerto. El miedo y la adrenalina le dan nuevas fuerzas. Sigue el rastro, que aparece y desaparece entre las rocas. El camino lo lleva a una serie de pequeños cañones y afloramientos rocosos, un laberinto de piedra y sombra. Encuentra más señales, huesos de ganado y de animales salvajes, esparcidos y roídos hasta dejarlos blancos, con marcas de dientes que no reconoce. Más mechones de pelo negro y áspero enganchados en los arbustos espinosos. El aire en esta zona es más frío y tiene ese olor familiar, ese hedor almizclado y metálico que recuerda de la noche de la tormenta. No solo está en el camino correcto, está entrando en la guarida del depredador. Mientras examina un hueso extrañamente fracturado, escucha el sonido de alguien que se acerca. Es Elena, la geóloga. Lo ha seguido a distancia, preocupada por el anciano que deambula solo bajo el sol abrasador. Le pregunta qué está haciendo, su tono una mezcla de curiosidad profesional y genuina inquietud. Héctor se siente expuesto, furioso por la intrusión. Le grita que se vaya, que este lugar no es seguro, que está en peligro. Su advertencia es tan cruda y desesperada que Elena, en lugar de asustarse, se queda. La intensidad del viejo ranchero la ha convencido de que algo más está sucediendo aquí, algo que no aparece en sus mapas geológicos. Movido por una extraña intuición, Héctor ignora a Elena y se adentra en una grieta estrecha entre 2 paredes de roca. El olor se vuelve abrumador. La grieta se abre a una pequeña cueva, no muy profunda, protegida del sol, y allí, en la penumbra polvorienta, ven el horror: un nido, un lecho de hierba seca y restos de pieles de animales, huesos por todas partes, y en el suelo arenoso huellas, muchas huellas, las grandes de 3 dedos que él conoce tan bien, y junto a ellas otras, mucho más pequeñas, pero con la misma forma aberrante. Su corazón se detiene. No solo sobrevivió, no solo sanó, se ha reproducido. El horror no ha disminuido con el tiempo, ha crecido. La revelación cae sobre ellos con el peso de una lápida. Elena, la mujer de ciencia, mira las huellas, luego los huesos, luego a Héctor, su rostro pálido de incredulidad y terror. Su visión racional del mundo se hace añicos. Esto es biológicamente imposible, pero la evidencia está frente a sus ojos. Para Héctor, es la confirmación de su peor y más profundo temor. La amenaza que ha vigilado durante 30 años no era un individuo, sino una especie que ahora tiene crías. La operación minera ya no es solo un riesgo de despertar a un monstruo dormido, es una intrusión en un nido activo, una provocación a una familia de Sinma, depredadores perfectos. En ese momento de epifanía compartida, un sonido les llega desde las profundidades de la cueva, un eco que sube desde una fisura más profunda en la roca, un chirrido agudo, seguido de un gruñido bajo y gutural. No están solos. Los habitantes de la cueva están cerca, quizás durmiendo en las entrañas más frías de la montaña. El sonido es una advertencia, una presencia que de repente se siente insoportablemente cercana. El miedo primordial se apodera de ellos. Ya no son un ranchero y una geóloga. Son 2 presas que se han adentrado demasiado en el territorio del depredador y han sido descubiertas. Retroceden lentamente, paso a paso, sin atreverse a dar la espalda a la oscuridad de la cueva. Cada piedra suelta bajo sus pies suena como una explosión. El aire parece vibrar con una malevolencia tangible. Salen de la grieta y se echan a correr, tropezando con las rocas, sin mirar atrás, impulsados por un pánico puro. No paran hasta que están lejos de los cañones y de vuelta en el terreno abierto, bajo la seguridad aparente del cielo azul. Se detienen jadeando y se miran. Ya no hay barreras entre ellos. El secreto los ha unido. Ahora ella sabe. Ahora ella también es una guardiana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. De vuelta en el rancho, el silencio entre ellos es pesado, lleno de las imágenes de la cueva. Elena ya no ve a Héctor como un viejo loco, sino como el único hombre que entiende la verdadera naturaleza de esta tierra. Y Héctor ya no ve a Elena como una invasora, sino como una aliada inesperada, la primera persona en 30 años que comparte el peso de su conocimiento. La carga se ha aliviado un poco al ser compartida, pero el terror se ha multiplicado exponencialmente. Ya no se trata de una vieja historia, es una crisis actual y activa. Miran a lo lejos, hacia el valle, donde las luces de un pequeño campamento base de la compañía minera
han comenzado a parpadear al pinocetos. Anochecer. Esas luces que antes representaban la codicia y la ignorancia, ahora parecen terriblemente frágiles. Un pequeño puesto de avanzada de un mundo que no tiene idea del ejército que duerme en las colinas sobre ellos. La batalla que se avecina ya no es solo de Héctor, y el enemigo ya no es un solo monstruo solitario, sino una familia, y está hambrienta. El viejo ranchero siente un cansancio profundo, pero también una nueva determinación. La lucha se ha vuelto más compleja. Ahora no solo debe convencer a un mundo incrédulo, sino que debe encontrar la manera de enfrentarse a una amenaza que se ha multiplicado. La revelación en la cueva no fue un final, sino el verdadero comienzo de la guerra. La pregunta ya no es si algo horrible sucedió en 1988, sino cómo evitar que una masacre aún mayor suceda ahora. La alianza forjada en el miedo entre el anciano y la geóloga es la única arma que tienen. Él tiene el conocimiento del pasado, la experiencia de haber enfrentado a la criatura. Ella tiene el conocimiento del presente, entiende a la compañía, sus planes, su logística. Es una combinación improbable. La sabiduría ancestral contra la ciencia moderna, unidas contra un horror que desafía a ambas. Su batalla final no será con una escopeta en una noche de tormenta, será una lucha de ingenio, estrategia y desesperación. Héctor mira una vez más a las colinas que se oscurecen y siente un escalofrío que no tiene nada que ver con la brisa del anochecer. Durante 30 años pensó que estaba guardando una tumba. Ahora sabe que ha estado viviendo junto a una cuna. Y los niños han crecido. La noche cae sobre el rancho con una quietud que es más ominosa que tranquilizadora. Adentro de la casa de adobe, a la luz de un quinqué que arroja sombras danzantes, Héctor y Elena se sientan en un silencio cargado de estrategia. Ella ha logrado pausar los trabajos preliminares, enviando un informe urgente sobre actividad sísmica anómala y fisuras imprevistas en las formaciones rocosas. Es una mentira frágil, un dique de papel contra un océano de intereses corporativos que les comprará a lo sumo un par de semanas. Ambos saben que no es una solución, solo un respiro, un tiempo prestado para prepararse para una guerra en dos frentes, contra la incredulidad del mundo y contra los depredadores que ese mundo está a punto de despertar. La verdadera batalla no se librará con balas, sino con la verdad. El tono de su interacción ha cambiado, ya no hay edad ni jerarquías. Son dos soldados en una trinchera, compartiendo el último cigarrillo antes del asalto. Héctor saca una vieja grabadora de cassettes, un artefacto de la época en que ocurrió todo. Coloca una cinta en blanco. Su intención es clara. Va a dejar un testamento. Una confesión terminal que sobreviva incluso si él no lo hace. Quiere que su voz, áspera y agrietada por el tiempo y el polvo del desierto, sea el vehículo de la advertencia. Es su última oportunidad de convertir el veneno de su trauma en un antídoto para el futuro. Elena asiente, comprendiendo la solemnidad del momento. No será solo un relato. Será un arma. Él presiona el botón de grabar y el suave zumbido de la cinta, llenando el silencio, es el único sonido. Comienza a hablar. Y la narración ya no es la de un anciano contando una historia, sino la de un testigo prestando declaración ante el tribunal de la historia. Describe todo, desde la primera vaca mutilada hasta el nido que encontraron en la cueva. Su voz, monótona y precisa, despojada de emoción para enfocarse en la cruda letalidad de los hechos. Es un acto de expiación. Cada palabra es una piedra que se quita de encima, un reconocimiento de que su silencio de 30 años, concebido para protegerse, en realidad solo protegió a la amenaza, dándole tiempo para crecer y multiplicarse en la oscuridad. La lucha, él lo entiende ahora, nunca fue puramente física. Sobrevivir a la noche de 1988 fue solo la primera fase. La verdadera guerra ha sido contra el olvido, contra la tendencia humana a negar las verdades que no encajan en su visión del mundo. Su memoria se ha convertido en un archivo histórico, y él, su único archivero, sabe que su vida se acerca a su fin y que si muere, el archivo se quema con él. La responsabilidad histórica de lo que sabe lo aplasta. No se trata de salvar su rancho, sino de preservar una advertencia crucial para la supervivencia de otros. Proteger la memoria de lo que acecha en los márgenes del mapa es tan importante como cualquier batalla librada en la historia. Mientras habla, mira a Elena. En sus ojos no ve el miedo de una víctima, sino la concentración de una heredera. Le está entregando el legado, pasándole la antorcha de la vigilia. Le describe la velocidad de la criatura, su fuerza, la forma en que sus articulaciones se mueven. Le habla del disparo de la escopeta, de que sangró, de que puede ser herida y, por lo tanto,
puede ser matada. Le da la ubicación exacta de la fosa de sus perros como prueba tangible del costo de la batalla. Su confesión se transforma en un informe de misión, un manual de supervivencia para la guardiana que lo reemplazará. El conocimiento es lo único que puede legarle, su única y más valiosa herencia. Ya no ve a las criaturas como monstruos sobrenaturales, las ve como lo que probablemente son, una especie biológica, un depredador ápice que ha sobrevivido a la extinción gracias al aislamiento y al sigilo, una anomalía evolutiva tan perfecta en su nicho que ha permanecido como un mito. El desierto de Sonora no es su hogar por casualidad, es su último refugio. La operación minera, con sus explosiones y su maquinaria pesada, no es solo una intrusión, es un acto de guerra contra una especie que no dudaría en defender su último santuario con una ferocidad inimaginable. La humanidad, en su arrogante búsqueda de recursos, está a punto de patear un nido de avispones que ni siquiera sabe que existe. El final de su relato no ofrece una solución fácil. La amenaza no ha sido eliminada. Por el contrario, se ha revelado como algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. La sensación que embarga la habitación no es de esperanza, sino de una determinación sombría. La lucha por delante parece imposible. ¿Cómo pueden un anciano y una geóloga detener a una corporación multimillonaria y al mismo tiempo contener a una manada de depredadores desconocidos para la ciencia? Son David contra dos Goliaths. Su victoria no está asegurada. De hecho, la derrota parece casi una certeza, pero la certeza de la derrota no los absuelve del deber de luchar. El peso de la responsabilidad ahora es compartido, pero no más ligero. Se ha transformado. Para Héctor, es la culminación de una vida definida por un secreto. Para Elena, es el comienzo de una vida que será definida por él mismo. Se han convertido en centinelas de la humanidad, guardianes de una verdad incómoda. Su plan es frágil: usar el testimonio de Héctor y las pruebas que encontraron para intentar convencer a alguien, a quien sea, un periodista, un científico independiente, cualquier persona fuera de la cadena de mando corporativa y gubernamental, antes de que sea demasiado tarde. Es un tiro en la oscuridad, una apuesta desesperada. Héctor termina de grabar. El zumbido de la cinta se detiene y el silencio que regresa a la habitación es más pesado que antes. Contiene la historia completa, la confesión, la advertencia. Su parte está hecha. Ha transformado su memoria en un objeto físico, una cápsula del tiempo para un futuro que quizás no llegue a ver. Se siente vaciado, agotado, pero en paz por primera vez en 30 años. Ha cumplido su última promesa a Sombra y a los demás. Ha honrado su sacrificio, no con silencio, sino con la verdad. Ha pasado la carga a la siguiente generación, con la esperanza de que ellos tengan más éxito que él. Mira por la ventana hacia las colinas, ahora completamente negras bajo un cielo sin luna. Ya no las ve con el miedo de un hombre atormentado por un fantasma. Las ve con la claridad de un soldado que conoce la ubicación del enemigo. La lucha ha dejado de ser una carga personal para convertirse en un deber universal. Él y Elena son la primera línea de defensa en una guerra secreta que la humanidad ni siquiera sabe que está perdiendo. El conocimiento no los ha liberado, los ha sentenciado a una vida de vigilancia. Su relato termina no como una historia de monstruos para asustar a los niños, sino como un informe de campo brutalmente honesto. La amenaza es real, la amenaza se reproduce y la amenaza está siendo provocada por una ignorancia que podría costar innumerables vidas. Su confesión no es un final, es una sirena de alarma que espera que alguien escuche antes de que el silencio del desierto sea roto por los gritos de una nueva masacre, una que nadie podrá ocultar. Él escribió su nota final y dictó su última cinta, no como una petición de que el mundo le creyera, sino como una advertencia de que la ignorancia es un lujo que ya no pueden permitirse. Su legado no fue la tierra, sino la verdad que se escondía debajo de ella. Una verdad que ahora le pertenece al mundo y que exige una elección: escuchar y actuar, o seguir cavando sus propias tumbas. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: El bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.